Entonces, vamos a estudiar este tipo de movimientos que se conoce como tiro oblicuo. Galileo, ven que fueron las personas que estudió esto de una forma distinta a los demás, porque ven que acá dice Galileo, ¿no? Dice, se ha observado que las armas arrojadas o proyectiles describen una línea en cierto modo curva. Sin embargo, nadie notó que esa curva era una parábola. Galileo fue más allá porque no solamente dice que es una parábola, sino que nos va a explicar cómo obtener esa parábola y cómo estudiar el movimiento. Esto es lo que propone Galileo en el libro. Dice, bueno, imagínate un móvil que es lanzado sobre un plano horizontal. Entonces, agarremos un plano horizontal, para nosotros una mesa, y agarremos un cuerpo redondo, ¿no? Que va a ser lanzado sobre esa mesa. Dice, al continuar su marcha, después de llegar al borde del plano, o sea, esto se va a mover perfecto hasta el borde del plano, ¿qué va a pasar cuando llegue al borde del plano? Añadirá a su primer movimiento uniforme e indestructible aquella propensión hacia abajo. De ahí surgirá un movimiento compuesto del uniforme horizontal y del naturalmente acelerado hacia abajo. Es un poeta, Galileo, me encanta como dice esto, ¿no? Al movimiento que ya venía de la mesa, ese movimiento horizontal, uniforme e indestructible, o sea que a velocidad constante. ¿Qué quiere decir con indestructible, Galileo? Quiere decir que si nada lo detiene y si el plano fuese infinito, la pelota se seguiría moviendo de forma infinita. Me encanta como dice que va a agregarle su propensión de ir hacia abajo, ¿no? Como diciendo, bueno, es un cuerpo que tiene masa, esto con palabras actuales, ¿no? Es un cuerpo que tiene masa y que es atraído por la Tierra. Entonces tiene esta propensión a seguir hacia el centro de la Tierra. Y Galileo acá ya hablaba de un movimiento compuesto, horizontal uniforme y naturalmente acelerado hacia abajo. Entonces ahí dice la parte que cae la pelota. Se va Galileo, vamos a ver esto mismo, pero paso a paso establecemos un sistema de referencias y ven que sumé ahí una cuadrícula para ir haciendo el paso a paso. En un primer tiempo, supongamos que transcurre un segundo, Galileo nos dice que es una composición de estos dos movimientos. O sea, tenemos un movimiento horizontal que es uniforme, ¿no? O sea, como que la pelota recorrería, supongamos el valor de la velocidad, una unidad de espacio en un segundo. Se le suma su propensión de ir hacia abajo. Entonces, se le suma un movimiento rectilíneo uniformemente variado y la pelota empieza a caer. En una próxima unidad de tiempo, la pelota se sigue moviendo de forma horizontal de manera constante, a velocidad constante, y seguiría cayendo. Ahora, ¿qué pasa? Ven que la distancia de caída ahora, en este nuevo intervalo de tiempo, fue mayor que antes. ¿Por qué? Porque hay aceleración. Entonces va aumentando, ¿sí?, la distancia que recorre para un mismo intervalo de tiempo. En el eje horizontal, siempre que transcurra una unidad de tiempo, va a recorrer la misma distancia, pero en el eje vertical, no. Cada vez va a recorrer una distancia mayor porque se está acelerando. Ahora, si se fijan, la pelota le falta muy poco para llegar al piso, ¿no? Entonces, por ahí, en un 0,1 segundo, nada más, antes pasábamos de a un segundo. Ahora, en 0,1 segundo nada más, por ahí la pelota ya llegó al piso. Entonces, en el eje horizontal, no, se desplazó un poquitito más, pero no llegó, obviamente, a desplazarse la misma distancia que se desplazaba antes cuando tomábamos un intervalo de tiempo de un segundo. Bien, esto sería los dos movimientos por separados. Un movimiento horizontal constante y uniforme y un movimiento uniformemente acelerado o uniformemente variado, vertical hacia abajo por esta propensión que tienen los cuerpos a caer, como dice Galileo. Vamos a combinar estos dos movimientos. Inicialmente la pelota estaba obviamente en el borde de la mesa. Cuando transcurre un segundo, la pelota tiene un movimiento horizontal y un movimiento vertical. Si sumamos esos dos movimientos, esa va a ser la nueva
posición de la pelota. Lo mismo, ¿no? La pelota sigue teniendo un movimiento horizontal y un movimiento vertical hacia abajo. La suma de estos dos movimientos va a ser la nueva posición de la pelota. Y lo mismo para el nuevo intervalo de tiempo, solamente que es menor porque le faltaba muy poco para llegar al piso a la pelota. Y ahí tenemos la pelota en el piso. O sea que ahí está la parábola de la que hablaba Galileo y esta superposición de movimientos. Bien, nosotros lo que vemos, ¿no? Veremos la trayectoria de las pelotas verdes que están ahí marcadas. Eso es lo que vemos. Obviamente que no vemos el movimiento horizontal ni el vertical. Por eso Galileo hablaba que es una composición de estos dos movimientos. Primer resumen. Hay que estudiar el movimiento en cada eje. ¿Sí? O sea, esto que estamos hablando de descomponer. Y después superponer los resultados. Tenemos el eje X y el eje Y. En el X, que es el horizontal, que solemos elegir como horizontal, tenemos la ecuación en donde no aparece el valor de la aceleración porque no hay aceleración. Ven que hago hincapié en separar velocidad inicial en X. Esta es la fórmula que usa Física IB. Si nosotros vamos a otros libros de textos, vamos a ver esta otra ecuación que ya habíamos hablado, ¿no? Que esto es la posición en función del tiempo, posición inicial, velocidad en X por tiempo. En el caso del eje Y, tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado y la fórmula del espacio nos quedaría de esta manera. Igual que antes, como tengo dos espacios, hago una diferencia, le pongo el subíndice. El subíndice SX y SY es muy importante para así yo saber que estoy hablando del espacio en X y el espacio en Y. Lo mismo con la velocidad, por eso el subíndice Y. En el caso de la aceleración no hace falta porque en el X no tengo aceleración y la única aceleración que voy a tener en un tiro oblicuo es la de la gravedad. Ahí le puse positivo más un medio de la aceleración de la gravedad. En este caso habría que poner, cuando ponemos el valor de G, menos 9,81. Y esta es la forma que se suele ver en la mayoría de las universidades, en la mayoría de los textos acá en Argentina, que está escrita la ecuación horaria de esta manera. ¿Se acuerdan que la única diferencia es que en la ecuación horaria aparece la posición inicial?